Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora a la abogada Elizabeth Zunio, ella es subsecretaria de Derechos Humanos. Abogada, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, estimada María del Carmen, y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Abogada, nuevamente gracias por estar junto a nosotros. El problema que tiene pues nuestro país en los centros de rehabilitación social es realmente grave. Más de 400 internos han sido asesinados desde el año 2020 en estas masacres que nunca antes vimos con anterioridad. Justamente por eso pues se requieren acciones urgentes como este censo penitenciario que, como lo dije al inicio de esta entrevista, arrancó el mes de agosto pasado. ¿Cuáles han sido pues los avances que tenemos hasta el momento, la información de cuántos presos ha podido ser recogida? Estimada María del Carmen, es correcto, el día 22 de agosto inició el censo penitenciario, se tiene previsto que hasta el día 7 de noviembre este censo termine. Al momento se tiene registrada la información de alrededor de 6.500 personas privadas de la libertad, en un marco de 12 centros de privación de la libertad, donde ya se ha terminado de realizar el censo penitenciario. Es decir, que se ha cumplido con un 33% de la realización del censo de centros penitenciarios. Estamos avanzando en este proceso histórico para el país y un referente a nivel internacional para la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad y también para sus familias, porque recordemos que el Ecuador es un país que tiene en este momento una política de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos que busca garantizar una rehabilitación verdadera, pero no una rehabilitación integral que garantice el derecho de las personas privadas de la libertad y también de su entorno familiar. Ahora, ¿se está entonces cumpliendo con el cronograma que se ha establecido desde el inicio de este censo? ¿Sí estamos bien con los tiempos? Sí, justamente se ha trabajado con múltiples instituciones de la función ejecutiva para generar un cronograma que se está cumpliendo de manera integral, de manera adecuada y justamente en garantía de los derechos. El cronograma se sigue de manera continua, no se ha retrasado por ningún motivo y nos encontramos en el territorio cumpliendo de manera permanente este cronograma. ¿Qué información es la que se recoge específicamente en este censo cuando pues obviamente se habla, se establece pues este contacto con los diferentes reos? ¿Qué se busca? ¿El tema de salud, de lugar de origen, de educación? ¿Tiene también que ver con las penas? Un poco esto es lo que están buscando. Justamente, estimada María del Carmen, lo que le comentaba es que este es el primer censo. Un censo busca levantar toda la información sociodemográfica de las personas privadas de la libertad, lo que incluye su lugar de nacimiento, el lugar en donde estaban radicados previo a ingresar al centro de privación de libertad, el lugar en donde se encuentran sus familias, justamente enfocado a aplicar todos los servicios en beneficio de las diferentes poblaciones. Al mismo tiempo, también se busca saber cuáles son las penas por las que se encuentran dentro de los centros de rehabilitación, sus niveles de estudio, su estado de salud y toda la información que sea necesaria para garantizar los servicios para las personas privadas de libertad y también para las personas que se encuentran fuera de los centros de rehabilitación. Y recordemos que este censo también se marca dentro de un censo nacional que se está llevando adelante. Recordemos que el compromiso del señor presidente es con todas las personas, un compromiso de fortalecer el sistema nacional de rehabilitación social y también de generar un censo a nivel penitenciario. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con esta información cuando ya pues finalice el censo el 7 de noviembre? Porque obviamente todos los ciudadanos esperamos que a partir de esa información hayan cambios, hayan acciones concretas. ¿Cuáles van a ser esas acciones, abogada?
Bueno, como se conoce, nosotros desde el mes de febrero tenemos una política pública con la que hemos venido avanzando y justamente es uno de los pasos con los que hemos realizado este censo penitenciario. Sin embargo, para aterrizar en territorio esta política pública liderada por el presidente Guillermo Lasso, se vuelve necesario tener estos datos, esta radiografía de la realidad dentro de los centros de privación de libertad para poder ejecutar las 308 acciones que se encuentran dentro de esta política pública de rehabilitación social, que es un referente a nivel internacional, justamente para lograr que las diferentes carteras de Estado, como lo son salud, educación, puedan prestar servicios y lograr lo que es una verdadera rehabilitación social. Como se ha podido observar en los diferentes medios y se ha podido evidenciar, la Secretaría de Derechos Humanos, liderada por la abogada Paola Flores, ha realizado una vigilancia en territorio del proceso del censo para palpar la realidad de estos centros y realmente ver las necesidades y con esto llegar con acciones verdaderas y fuertes que nos permitan una rehabilitación. Recordemos que las personas privadas de la libertad y sus familias necesitan un apoyo integral por parte del gobierno y eso es lo que se ha propuesto, una verdadera rehabilitación. Necesitamos lograr esa rehabilitación propuesta. Sí, lo más importante es que obviamente se ejecuten las acciones necesarias para lograr esa rehabilitación propuesta que usted menciona. De hecho, habla de estas 308 acciones, de esta política con enfoque de derechos humanos, pero ya existe un presupuesto, presupuesto de la política pública de rehabilitación social para este año 2022 y ese presupuesto es de 27 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Justamente este presupuesto que se genera para cada cartera de Estado, miembros del directorio del organismo técnico que es presidido por la Secretaría de Derechos Humanos, ha gestionado diversas acciones. Recordemos que se han generado los planes de vacunación para las personas privadas de la libertad, se han generado talleres de capacitación que incluso los estamos llevando en este momento, tanto para las personas, para los agentes penitenciarios que están en formación, porque buscamos un verdadero cambio y recordemos que el cambio es a través del trato que se les da a las personas privadas de la libertad y el cambio debe ser integral. También está involucrado en esto el Ministerio de Trabajo que está generando capacitaciones porque necesitamos que las personas privadas de la libertad se reintegren a la sociedad a futuro, porque han perdido su derecho a la libertad, pero siguen teniendo derecho a generar un plan de vida. Claro, generamos derechos a diversos espacios y este presupuesto se ve reflejado en las acciones que se están haciendo dentro de las acciones. Hace poco la CENESID presentó un proyecto para dar educación dentro de los centros penitenciarios a través de Percy, un robot. Se generan las acciones, existe el presupuesto y se lo está ejecutando desde las diversas carteras de Estado. ¿Se lo está ya ejecutando? ¿Cuánto de ese presupuesto, de esos 27 millones, por ejemplo, ya ha sido ejecutado? Se ejecutan desde cada cartera de Estado, como le venía indicando. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos ejecutó más del 50% en la parte del censo, que es lo que se necesita para poder llegar a acciones más concretas y grandes dentro de la política pública. Pero el proceso del censo en sí, que fue en gran parte financiado por la Secretaría de Derechos Humanos, sin que eso quite el aporte de otras carteras de Estado, se encuentra en la parte del financiamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, esperamos también pues que posteriormente pues tener un informe acerca de cuánto se ha ejecutado este presupuesto, porque es para el 2022, es para este año y es importante que de alguna manera pues conozcamos cuáles han sido los resultados de esto. Me imagino que no van a esperar hasta finalizar el censo, porque el censo, como usted bien nos ha dicho, termina el 7 de noviembre y ya se finaliza pues prácticamente el 2022. Ahora, abogada, un tema preocupante. ¿Va a haber en algún momento algo que ha resultado fundamental y que ya se lo ha discutido en varias ocasiones, que es la segmentación de los internos? Porque
no se puede pues tener en el mismo sitio a personas que están allí por, digamos, por no pagar pensiones alimenticias y a quienes están junto a ellos, que son personas que han cometido crímenes terribles como asesinatos, porque ellos mismos se convierten en víctimas dentro de las prisiones. ¿Qué se está haciendo con respecto a esto, que es fundamental justamente pensando en los derechos humanos de los internos? Justamente este es uno de los temas que tratan las 308 líneas de la política pública con enfoque de derechos humanos y que para poder realizarlo se realice este censo. Recordemos que muchas veces estos traslados o estas funciones se dan en base a sentencias. Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene 5 funciones y que cada una tiene su independencia y hay que cumplir y respetar esta independencia. Por eso, las 308 líneas y el censo, que es la radiografía de lo que realmente pasa dentro y del cumplimiento de cada una de las funciones, porque realmente el censo nos va a mostrar la verdad y la política pública fue construida por todos los actores, incluyendo la función judicial, incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana, incluyendo diversas instituciones que son parte de esta realidad. Nosotros estamos convencidos que el censo nos permitirá solventar estas situaciones. Ahora también otro de los problemas es el hacinamiento. En esto, ¿de qué forma aportará el censo? ¿Dependerá de esto si pues se construyen más cárceles o se amplían las que ya existen? ¿Qué se va a hacer? ¿De qué va a servir? Bueno, en este sentido el censo penitenciario nos está permitiendo observar realmente la realidad nuevamente de lo que sucede dentro del sistema penitenciario. Pero además de eso, las acciones que ha liderado el presidente Guillermo Lasso y que se ha realizado en colaboración con diversas carteras de Estado, como son los indultos y los beneficios penitenciarios, en realidad ha permitido generar una verdadera rehabilitación e integrar a las personas que tienen derechos a beneficios penitenciarios a la sociedad. Tanto es así que a inicios de año existía un 26% de hacinamiento y a la fecha, con la aplicación de los beneficios penitenciarios y de los indultos, se ha logrado que este hacinamiento sea menor al 8%. Pero, por lo tanto, las políticas públicas, los indultos y los beneficios penitenciarios están dando resultado y esto se ve como un cumplimiento de la política pública, porque no solo podemos esperar realmente que se dé el censo para empezar a trabajar. Estamos haciendo las cosas a la par, porque estamos convencidos que el trabajo tiene que ser permanente. Pero, abogada, un indulto no significa necesariamente que están sacando de la cárcel a la calle a un reo que ha sido rehabilitado. Usted dice, se está dando la rehabilitación. No se ha dado la rehabilitación. Simplemente, de alguna manera, se trató de combatir pues el hacinamiento, sacando a un montón de reos, pero sin estar rehabilitados, y eso lastimosamente es un problema que se traslada desde el interior de las cárceles a las calles de las ciudades. Estamos viendo el grado de inseguridad que vivimos y muchos se preguntan si eso también es resultado de justamente esos indultos que se dieron en la época de la pandemia. Recordemos que el tema de indultos no se han dado por delitos mayores ni por delitos graves. Los indultos se dieron justamente por una pregunta que me hizo previamente, estimada María del Carmen, por temas de tránsito, por temas de que andaban sin licencia, por temas que no justificaban que estén personas privadas de la libertad. Entonces se han hecho indultos basados en casos que realmente se vieron que no, que usted mismo me dijo, personas que por las acciones que estaban privadas de la libertad eran de casos muy excepcionales. Se ha visto, se va analizando las realidades. Realmente lo que se busca es que las personas que están dentro de estos indultos sean personas que puedan garantizarse, porque aparte se deben cumplir con unos requisitos. Entonces los indultos siempre tienen esta visión garantista de derechos, sí, pero también tienen una visión securitista para la sociedad.
Esperemos que así sea y que no se repita lo que ya ocurrió con el famoso 2x1, que muchos de los beneficiados, y usted lo sabe, no eran pues por este tipo de delitos menores, eran asesinos que conseguían el favor, pues ya sabemos como siempre de quienes da una mano pues para que puedan salir de las cárceles. Lastimosamente así ha funcionado y por eso genera pues dudas entre los ciudadanos que se den más indultos. Abogada, ¿qué decir de esos procesos de pacificación que impulsa el SNAI? ¿Qué tan viable es esto en realidad como uno de los intentos, obviamente, para eliminar la violencia al interior de los centros penitenciarios? Bueno, como usted conoce, la normativa le da al SNAI ciertas facultades y es la institución que está llamada realmente a responder estas preguntas de las cosas que suceden intramuros. Sin embargo, todo proceso de pacificación es loable, toda búsqueda de paz dentro y fuera de los muros es loable, porque realmente lo que se busca es eso, una verdadera rehabilitación y un verdadero proceso de rehabilitación. ¿Usted considera que es probable que tengamos un verdadero proceso de rehabilitación en nuestro país? Porque así se lo ha llamado, se los llama centros de rehabilitación social y la verdad es que no existe una rehabilitación social. Usted habla de este compromiso que existe y sobre todo con el enfoque en derechos humanos, que es importantísimo, porque el hecho de que sean reos, que estén privados de la libertad, no significa que pierdan sus derechos. Por supuesto que conservan sus derechos básicos, que deben ser observados por las autoridades, pero ¿qué tan factible es iniciar y llevar adelante un verdadero proceso de rehabilitación como se lo ve en otros países? El proceso de rehabilitación, como usted mismo lo dice, que se ha visto en otros países es factible. Lo que se necesita es verdadera política pública que tenga la voluntad, que es la misma voluntad que ha mostrado el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, y que tiene que ser territorializada y llevada a los espacios. No podemos generar políticas públicas, no podemos generar normativa que no tenga un apoyo de las autoridades. No podemos generar políticas sin estar en territorio. Se puede evidenciar que existen muchas personas que están comprometidas con un verdadero cambio. Se ha cambiado realmente con la política pública que se publicó en el mes de febrero, el enfoque. Se cambió de un enfoque meramente securitista, que no puede decirse que generaba una verdadera rehabilitación, Así es, a un producto que genera un enfoque de derechos humanos y que a la fecha es un referente en Latinoamérica, que va a ser replicado en otros países para garantizar los derechos, porque están viendo que funciona en Ecuador, que está generando cambios estructurales, los mismos cambios los mismos problemas que estaban enraizados, se están viendo cambios. Al mismo tiempo, estos cambios tienen que ser fortalecidos y las políticas públicas no pueden depender únicamente de la voluntad, sino tienen que demostrar un compromiso. Y ese compromiso está siendo demostrado actualmente por las autoridades. Esperemos que sí, que se vean realmente esos cambios de los que usted habla y que pues cada vez que hacen pues allanamientos en las cárceles no veamos pues justamente lo que se vio ayer en la penitenciaría del Litoral, más de 900 municiones, licor, chalecos antibalas, drogas y por lo general, no en esta ocasión, pero en otras, una gran cantidad de armas, tanto armas de fuego como armas blancas. Que de verdad funcione ese nuevo programa que se ha planteado de rehabilitación social enfocado pues en los derechos humanos. Abogada, gracias pues por habernos acompañado y contarnos un poco cómo está avanzando este centro. Estaremos tomándole el pulso en los próximos días, pues cada vez que se tengan novedades para ver cómo va el desarrollo de este primer censo penitenciario en nuestro país. Muchas gracias a usted, María del Carmen, y encantados siempre de estar con ustedes al aire. Un gusto. Gracias. La abogada Elizabeth Zunio, ella es subsecretaria de Derechos Humanos.